Les invito a que me acompañen en oración antes de dar inicio con nuestro sermón dominical. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, únicamente por los méritos de Cristo, nuestro suficiente Salvador, nos presentamos nuevamente, Señor, delante de ti como pueblo, como iglesia, como tu grey, Señor, suplicantes para que tú derrames de tus abundantes gracias sobre nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos regales sabiduría de lo alto, Señor, que prepares nuestros corazones, que sazones tu palabra, Señor, con gracia para que nuestro corazón quede plasmada y que podamos, oh Señor, ponerla por obra. Ayúdanos no solo a ser oidores de tu palabra, sino a ser hacedores de ella. Te ruego, Padre, por tu iglesia, para que le hables con poder, Señor, con amor, con misericordia y con bondad. Ayúdanos cada día a ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Te pido, Padre, quites toda presuposición de nuestros corazones y nos ayudes a engrandecerte y a exaltarte a través de tu palabra. Te ruego, Padre, por el predicador, no tengas en cuenta, Señor, sus limitaciones, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual la envías. Que tu palabra jamás, Señor, volverá vacía. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invito, hermanos, a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer nuevamente la porción desde el versículo 16 hasta el versículo 23, aunque hoy nos concentraremos en los versículos que nos faltan para terminar esta sección que hemos venido estudiando hace más de un año. Nos ocuparemos en la porción del versículo 20 hasta el versículo 23. Por favor, les pido me acompañen colocándose en pie para leer la bendita palabra de Dios. Leo para ustedes Colosenses capítulo 2 del 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. He aquí nuestra porción. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias, hermano, pueden sentarse. Hablábamos el domingo pasado que muchos creyentes no parecen estar conscientes que el peligro de los falsos maestros es una amenaza real para todas las iglesias en el mundo. Muchas veces actuamos como si este peligro no tuviera que ver con nosotros. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 1, dice que también habían falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Esta es la parte
más triste, porque Pedro asegura que muchos se desviarán, muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos, dice Pedro, el camino de la verdad será blasfemado. Y es una realidad, nosotros debemos guardarnos de los falsos maestros, de los falsos profetas y de su doctrina. Porque esta doctrina no viene de otro lugar, hermanos, sino del mismísimo infierno. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, hablando de los falsos apóstoles, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Jesucristo, no es de maravillarse, dice Pablo, porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. De manera, hermano, que estos falsos maestros no se presentan como apóstoles de Buda, no se presentan como apóstoles de Mahoma, sino como apóstoles de Jesucristo. Ellos llegan citando la Biblia, ellos están dentro de las iglesias, y Pablo dice, eso no debe extrañarnos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ellos no vienen, como a veces muchos creen, ellos vienen con una tarjeta de presentación, mucho gusto, falso profeta, o mucho gusto, falso maestro, o mucho gusto, falso apóstol. Yo vengo a acabar con el rebaño. No, mis hermanos, no es así. Ellos vienen con apariencia de piedad, ellos no vienen con una apariencia abiertamente pecaminosa. Ellos vienen con una humildad, con una cara de piedad. Pero son lobos vestidos de ovejas. Y si nosotros no discernimos su doctrina, podemos desviarnos de Cristo y terminar rechazando y pisoteando el Evangelio. Como decíamos en nuestro último sermón, esto fue el peligro que el apóstol Pablo vio en la iglesia de Colosas. Esta herejía compleja, muy compleja, que tenía un sincretismo incipiente. Recuerden qué significa sincretismo. Sincretismo es una revoltura, es como si fuera un sancocho de creencias, algo parecido. Ese sincretismo incipiente buscaba como de lugar negar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en la salvación de los pecadores y en su santificación. Por supuesto, estas falsas enseñanzas estaban impregnadas de legalismo, de misticismo y de otra herejía que veremos en el día de hoy, el ascetismo. Esta falsa enseñanza pretende conseguir mayor santidad o una mayor espiritualidad forzando al cuerpo, flagelando el cuerpo a través de prácticas que no están en la Escritura, incluso son contrarias a las Escrituras. Y esto lo hacen con el fin de sentirse mejores delante de Dios, para sentir mayor aceptación delante de Dios. Así que forzar el cuerpo con estas cosas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, forzar el cuerpo con este tipo de cosas es una manifestación, hermanos, de orgullo. Es una manifestación de soberbia. Es como si yo dijera, yo estoy más cerca de Dios que los demás porque yo tengo un mayor dominio de mi propio cuerpo, yo puedo castigarlo, yo no puedo someterme a los deseos de mi carne y por eso yo puedo tener un mayor grado de espiritualidad con relación a mis demás hermanos. Hermanos, eso es soberbia, porque nosotros jamás vamos a ser aceptos o mejores delante de Dios por nuestras obras. Jamás. Así que Pablo ha venido aclarando a través de toda la carta. Toda la carta siempre vuelve al mismo tema central, que ninguna religión de invención humana, donde el legalismo, las propias opiniones basadas en visiones, experiencias personales propias del misticismo, ni las obras de mortificación de la carne que encontramos en el ascetismo, pueden sustituir al mensaje sencillo del Evangelio. Es un mensaje sencillo, pero que causa muchísima oposición en el corazón humano.
porque nuestro corazón es un corazón orgulloso, que pretende siempre buscar protagonismo, pretende siempre buscar preeminencia. Y como les he dicho siempre, y lo que hemos venido citando a lo largo de la carta, el único que tiene la preeminencia y el único que tiene el primer lugar es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esta historia tiene un protagonista, hermano, y no eres ni tú ni yo. El único protagonista de esta historia se llama Jesucristo. Así que estos enseñaban los falsos maestros en la época de Pablo. Y no crean, hermanos, es lo mismo que enseñan los falsos maestros en nuestros días. Que debes hacer tal cosa, o si no, no podrás salvarte, o que debes hacer aquello, o debes dejar de hacer tal cosa para obtener salvación. Y eso es un mensaje contrario al mensaje del Evangelio. El Evangelio nos presenta un regalo, no un cobro. El Evangelio nos presenta un regalo, nos enseña que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación ya fue hecho por otra persona, por Cristo, en la cruz. Y que para poder disfrutar de ese regalo yo solo tengo que reconocer mis deudas, mis transgresiones, mis iniquidades delante de Dios y aceptar el regalo del perdón. El Evangelio es un regalo, hermano, no un cobro. Yo no me presentaré ese día delante del Señor diciendo, dame lo que yo merezco por mis méritos. No. Aquí vengo a recibir lo que por gracia me has dado. Así que Cristo es todo suficiente Salvador. Y vamos a ver cómo en nuestra identificación con su muerte y con su resurrección, nosotros tenemos verdadera libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de estos preceptos y estos fundamentos y estos rudimentos que el mundo enseña, que no son otra cosa que filosofías humanas, doctrinas de hombres. Así que Cristo es superior al ascetismo, y ese es el título de mi sermón. ¿Y en qué radica esta superioridad de Cristo sobre el ascetismo? El apóstol Pablo nos deja ver dos aspectos que debemos nosotros descansar en su obra suficiente para estar tranquilos de nuestra verdadera libertad que tenemos en Él. Vamos a dividir nuestro sermón en dos encabezados. En primer lugar, observaremos o analizaremos la superioridad de Cristo sobre el ascetismo y la identificación de los creyentes en su muerte, versículos 20 al 22. Y en segundo lugar, también estudiaremos la superioridad de Cristo en contraste con la vanidad del ascetismo, versículo 23. Así que, versículo 20, la superioridad de Cristo sobre el ascetismo y la identificación. Escuchen esto que tenemos todos nosotros en Cristo y en todo el proceso que Cristo vivió. Nosotros tenemos una unión mística, no de misticismo, sino que es una unión que no podemos explicar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa identificación es en su muerte y también es en su resurrección. Leamos nuevamente el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hermanos, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo. El ascetismo es la doctrina que enseña que el hombre debe privarse, abstenerse, restringirse de ciertos placeres y comodidades absolutamente lícitas, son lícitas, son legítimas, y que debe vivir una vida rigurosa de opresión o de limitación impuesta por sus propias normas o por las de otros para poder crecer espiritualmente. De manera que el ascetismo enseña que si no hay dolor físico, no podemos obtener ninguna ganancia espiritual. Porque ellos ven, los ascetas, ven el cuerpo como algo pecaminoso, como algo malo, y que si nosotros lo mortificamos, lo debilitamos, podemos
obtener un crecimiento espiritual más pleno. ¿Y cómo podemos mortificarlo o debilitarlo? Ellos enseñan a través de largos o extensos ayunos, a través de la flagelación del cuerpo, ya sea a través de infringir dolor con herramientas o a través de exponerse a altas temperaturas, ya sea de frío o de calor, o cualquier otra práctica similar, para que así, de esa forma, sientan que realmente están castigándose por sus pecados y de esa manera pueden hacer que Dios se conduela de ellos y ganar mayor aceptación. Y aún en nuestros días, hermanos, muchos intentan ganar el favor de Dios haciendo este tipo de cosas. Muchos pretenden negociar con Dios a cambio de un milagro, por ejemplo. Hay personas, hay hermanos que dicen: Señor, si tú me haces este milagro, si tú me sanas a mi hijo, yo estoy dispuesto a hacer tal cosa o tal cosa. Señor, si tú me haces este milagro, yo estoy dispuesto a caminar descalzo 30 kilómetros. Señor, si tú me haces este milagro, yo estoy dispuesto a dejarte comer tal cosa por tanto tiempo. O Señor, si tú me haces este milagro, yo estoy dispuesto de subir tal loma o tal, lo que sea. Y le proponen a Dios este tipo de cosas, pensando que por su autoflagelación o infligir dolor a su cuerpo podrán doblar el brazo a Dios, o podrán imponer de alguna manera lo que ellos están buscando. Pero mis hermanos, infligir dolor en el cuerpo para ganar aceptación, para poder ganar el favor de Dios, eso es ascetismo. Eso es ascetismo, y lastimosamente muchas personas creen que el cristianismo promueve el ascetismo. Muchas personas, incluso muchos hermanos, piensan que el cristianismo promueve el ascetismo. Pero eso es algo absolutamente falso, porque el ascetismo está tan lejos del cristianismo como está tan lejos el cielo del infierno. El cristianismo no promueve el ascetismo. Y básicamente, hermanos, eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Él resume todas estas doctrinas de estos falsos maestros como doctrinas de invención humana. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Porque aún como si vivieses en el mundo, se someten a estos preceptos. Y noten cómo hace Pablo sutilmente. Él lo primero que hace es conectar a estos hermanos en Colosas con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y él introduce una cláusula que es condicional. Noten esa palabra: pues si habéis muerto con Cristo. Pablo no está suponiendo que nosotros hemos muerto con Cristo, sino que está afirmando que todo creyente legítimo que ha sido regenerado, ha muerto con Cristo. Es una afirmación lo que Pablo está diciendo aquí. Todo creyente, hermano, está muerto o ha muerto con Cristo. Pero también todo creyente ha resucitado con Él para una vida nueva. Por eso Pablo les dice: ¿cómo es posible que ustedes aún se sometan? Y la palabra que utiliza Pablo ahí para someterse es la palabra dogmesis, o donde viene la palabra dogmático. En otras palabras, es como si Pablo les dijera: ¿cómo es posible que ustedes aún se sometan a los dogmas del mundo? Como si aún ustedes fueran esclavos del mundo. Y lo que dice Pablo es claro. ¿Por qué? Porque básicamente, al identificarnos con Cristo en su muerte, nosotros los creyentes somos librados de la esclavitud a la que antes estábamos sometidos. Y no solamente de las condiciones pecaminosas adversas, sino también de los poderes superiores que nos tenían esclavizados. Nosotros no podemos desconocer de dónde nos ha rescatado el Señor. Eso es importante que siempre lo recordemos. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Nosotros éramos esclavos del pecado.
y también vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Dice el versículo 12, que ya estudiamos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y en el capítulo 3, versículo 1, que veremos en nuestro próximo sermón, dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De manera que en la muerte y en la resurrección de Cristo, el creyente es trasladado de una esfera de vida muy diferente, ya no de esclavitud, sino de plena libertad. Y eso es exactamente lo mismo que nos dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13, que ya estudiamos. Decía Pablo en el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos plena libertad gracias a la obra de Cristo. Ninguno de nosotros puede someterse a preceptos y dogmas del mundo, porque sencillamente nuestro amo ya no es Satanás. Nuestro amo es Cristo. Así que es una realidad, hermanos, y esto es lo que le transmitía Pablo a los colosenses. Es una realidad, hermanos, en Colosas, que ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿por qué todavía se someten y viven como si el mundo fuera su amo? Porque la aplicación de esta verdad que Pablo usa aquí es precisamente para hacerles ver que ellos han sido librados de esa esclavitud a los rudimentos del mundo. Ahora bien, ¿qué son los rudimentos del mundo? ¿Qué es eso? Ya nosotros hemos hablado de esto cuando expusimos el versículo 8 de este mismo capítulo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que los rudimentos del mundo pueden explicarse como todas esas enseñanzas, tradiciones y todos esos dogmas que el mundo enseña y que son contrarios a la Escritura. O en otras palabras, la expresión rudimentos del mundo puede aplicarse aquí a cualquier otra cosa que supere o complemente a la experiencia de vida en Cristo. Es poner tu confianza en ordenanzas meramente humanas, hermano, de las cuales ya no eres esclavo, de las cuales fuiste rescatado, libertado por Cristo. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, dice, mas ahora que ya no son esclavos, ya ustedes conocen a Dios, están en Cristo, dice Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A Pablo no le cabe en la cabeza que después de haber sido libertado de esa esclavitud, de esa cárcel, pretenda volver a ella. Y es la misma exhortación que le hace a los colosenses. Ya ustedes, estando en Cristo, en su muerte, habéis muerto a estos dogmas, a estas enseñanzas, a estos preceptos del mundo. A causa de la unión vital que nosotros tenemos con nuestro Señor y Salvador, nosotros fuimos libertados de esa esclavitud. Nosotros ya no pertenecemos a este sistema de normas humanas, por muy espiritual y piadosa que parezcan. Porque recuerden, no se presentan abiertamente como pecaminosas. No, ellas vienen con ropajes de religiosidad. Ellas se presentan con ropajes de humildad. No se muestran tal cual como son. Y nosotros no pertenecemos a ese sistema. Ya nosotros no somos esclavos del mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y qué significa eso?
que entre el mundo y nosotros, mis amados hermanos, ahora hay una cruz de por medio. La cruz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por supuesto, nosotros aún vivimos físicamente en el mundo. Por lo tanto, nosotros no debemos ignorar las cosas que suceden, pero no debemos permitir que el mundo nos imponga sus ideas, su forma de vivir, sus preceptos, sus condiciones acerca de cómo debemos vivir, y mucho menos, hermanos, acerca de cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual. Pablo está diciendo, como dice otra traducción, ¿por qué se dejan adoctrinar como si todavía fueran del mundo? ¿Por qué aún hacen caso a cosas como que no tomes esto, no gustes eso o no toques aquello? En palabras mucho más sencillas, lo que Pablo está diciendo aquí es que el ascetismo es una práctica religiosa producida por el mundo, no por Dios. Es una dimensión humana. El ascetismo, hermanos, es el resultado del legalismo más el misticismo. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, cuando yo menosprecio la revelación que Dios ha hecho en las Escrituras sobre el sacrificio suficiente de Cristo en la cruz por mis pecados, hermanos, si doy mayor importancia al cumplimiento de la ley para mi salvación, eso es legalismo. Y en segundo lugar, creer a través de sueños, de revelaciones, de experiencias personales mías o de otros, sean reales o sean imaginarias. Y creo en mi propia opinión, siempre al margen de lo que dice la Escritura. Y creer que puedo conocer la voluntad de Dios a través de estas cosas, hermanos, eso es misticismo. ¿Y qué sucede cuando creo en ambas? Legalismo más misticismo. Entonces, en tercer lugar, voy a terminar mortificando mi cuerpo para conseguir aquello que la ley me dice que tengo que hacer para salvarme o para santificarme. ¿Inspirado en qué? En lo que la revelación personal me asegura que yo debo hacer para estar más cerca de Dios. Eso es ascetismo. Y estos hermanos en Colosas estaban en el peligro de dejar la libertad que ya tenían en Cristo, que ya habían alcanzado por su identificación con Cristo, para sujetarse a las torpes e irrelevantes prohibiciones que le proponían estos falsos maestros, que le proponían estos falsos profetas. ¿Y con qué fin? Con el fin de alcanzar una vida espiritual más elevada. Pero ¿cuáles eran este tipo de prohibiciones? Dice Pablo, versículo 21. Ordenanzas tales como: no toques, no gustes, no manejes, y noten lo que dice Pablo, todas las cuales habrán de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres. Pablo está diciendo, en otras palabras, todas estas cosas son cosas sin importancia, son cosas que se destruyen con el uso, son cosas que ha prohibido el hombre, no Dios. Y noten cómo él empieza a resumir estos preceptos y lo hace ridiculizándolos en una forma burlona. El apóstol Pablo se está burlando aquí de la doctrina que proponen los falsos maestros. Por eso utiliza ese lenguaje sentencioso. Noten, es como si dijera: no tienen ahora que someterse a toda una serie de no hagas esto, no hagas aquello, porque lastimosamente, hermanos, en eso es que muchos hermanos resumen el cristianismo. Muchos hermanos no son conscientes y creen que el cristianismo es una lista de reglas y de prohibiciones, donde yo debo estar chuleando todos los días qué hago y qué no hago. Pero eso no es cristianismo.
piensan que por medio de acumular prohibiciones puedan alcanzar algo positivo, o como si pudieran lograr la victoria sobre el pecado y el progreso en su santificación haciendo este tipo de cosas, evitando o absteniéndose de todo. No. Ahora bien, quiero llamar su atención en el verbo que usa Pablo para no manejes. Porque ese verbo tiene varias acepciones en el griego. Es el verbo haptomai y significa apegarse a uno mismo o no tocar con la mano algo. Hermanos, si este mismo verbo es utilizado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, para referirse a tener o a no tener relaciones sexuales. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es el hombre no tocar mujer. Es el mismo verbo. Por lo que muchos comentaristas creen que puede tratarse de una enseñanza que favoreciera al celibato como un estado de perfección. De manera que se está refiriendo a que no toques mujer. Pero mis hermanos, Pablo nos dice que el ascetismo es una doctrina que trae consigo prohibiciones dadas por el hombre, pero no por Dios. Y además esta doctrina tiene su raíz en el seno mismo del infierno, hermanos. Son doctrinas de demonios. Quiero que por favor me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Leo para ustedes. Pero el Espíritu dice expresamente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que enseñarán, versículo 2, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse. En el catolicismo romano, el sacerdocio debe ser ejercido por un hombre soltero que esté entregado totalmente al celibato. También dentro del hinduismo y dentro del budismo, los monjes deben no casarse y deben entregarse de lleno al mundo espiritual, por lo que ellos no debían tocar o involucrarse con lo material. Y entre esas cosas era el tener mujer. Ellos no podían tener mujer. Así que era una prohibición, tal cual como el apóstol Pablo lo señala acá. Pero Pablo sigue diciendo, versículo 3, y mandarán, no solo a no casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. El catolicismo romano ordena, por ejemplo, que los católicos practiquen la abstinencia de la carne como una forma de unirse a todos los que en un espíritu de penitencia recuerden la muerte de Cristo. Y voy a citar lo que expresa el Código de Derecho Canónico Católico Romano, que ustedes pueden consultarlo por internet. Código de Derecho Canónico Católico Romano. Dice en el canon número 1249, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días de penitencias, en los que se dediquen a los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. ¿Cuáles son los cánones que siguen?
Canon 1250. En la Iglesia Universal, dicen ellos, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Canon 1251. Todos los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. De ninguna manera puedes comer carne el viernes santo o el miércoles de ceniza. Hermano, pero Pablo dice en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que prohibirle a una persona que se case o que deje de comer carne, hermanos, eso no lo hace más espiritual. Eso es doctrina de demonios y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Son doctrinas de demonios. Y más adelante Pablo le va a decir a Timoteo en el versículo 6, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, un buen ministro de Jesucristo no enseña el ascetismo. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que enseña a la iglesia en contra del ascetismo. Hermanos, pregunto, ¿cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo vivió como un asceta? Por supuesto que no. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 18, que el Señor le dice a los judíos, ¿qué vamos a hacer con ustedes? ¿Es malo si sí y es malo si no? Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe. El Señor comía y bebía. Y dice, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor Jesucristo no era una asceta. El Señor Jesucristo hacía todo lo que normalmente hacía una persona particular de la época. Él comía y él bebía. Así que nosotros tampoco somos ascetas. ¿Y por qué el cristiano no debe practicar el ascetismo? Hermano, porque es una doctrina de invención humana. No es una doctrina que viene de Dios. De manera que la identificación que nosotros tenemos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también de su resurrección nos traslada a una esfera de verdadera espiritualidad que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con limitaciones externas, con prohibiciones acerca de cosas que no edifican, cosas que se destruyen con el uso, como dice el apóstol Pablo. Son cosas insignificantes. ¿Por qué te detienes en cosas insignificantes? ¿Por qué te detienes en que no debes comer esto? O no debes hacer aquello. ¿Y saben qué es lo peor? Dice el apóstol Pablo que estas cosas tienen apariencia de piedad, pero no son nada más que vanidad. No son otra cosa que soberbia, que orgullo humano. Esto nos conecta con nuestro segundo punto de la mañana, la superioridad de Cristo, en contraste con la vanidad del ascetismo, versículo 23. Dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo, duro del cuerpo. Pero ¿qué valor tienen contra los apetitos de la carne? Dice Pablo, ninguno. Carecen de valor contra los apetitos de la carne. En otras palabras, los que practican el ascetismo delante de la sociedad, delante de cierto grupo de personas, ellos gozan de cierta reputación de sabiduría, ellos gozan de cierta reputación de humildad, ellos gozan de cierto respeto por ese tipo de cosas que hacen. Todos los miran como honorables.
y creen que son más espirituales por la apariencia física demacrada que muestran. Y lastimosamente nosotros siempre solemos juzgar por ese tipo de cosas. El hermano es más espiritual, tiene una sola muda de ropa, pero no porque no tenga para comprar más, sino porque él prefiere andar con una sola muda de ropa y que digan de que él es más espiritual porque no gasta en vanidades. Y nosotros a lo largo de la historia podemos ver algunas personas que se dedicaron a ese tipo de prácticas ascéticas, hermanos, y que eran vistas como santas y espirituales. Por ejemplo, en el siglo XV y en el siglo XVI, nosotros encontramos a los monjes flagelantes. Martín Lutero, hermanos, el gran reformador, practicó la autoflagelación. ¿Qué hacía Lutero? Lutero exponía su cuerpo desnudo en la nieve para castigarlo con el frío, para ganar el favor de Dios. Lutero infringía dolor a su cuerpo para mortificar su pecado. Y algunos de ustedes me dirán, hermano Gerley, pero eso eran aquellos tiempos, ya la gente no es tan ingenua, ya la gente no hace ese tipo de cosas. Bueno, escuchen esto. Lo he tomado del Diario del Sur, del editorial de un periódico de Popayán, del 29 de marzo de 2015. El título de la noticia era Flagelación, penitencia o pecado. Y voy a leer literalmente lo que decía el texto. La Semana Santa de mayor renombre en Colombia es la de Popayán, donde la tradición de cargar es centenaria. Se caracteriza por unos desfiles santuarios solemnes, elegantes, sobrios y monótonos. El llamado carguío, el de cargar a los santos, es el acto de sobrellevar sobre los hombros una parte del gran peso de una anda que representa un pasaje de la pasión de Cristo. Dice ellos, teóricamente emulan algo de sufrimiento que se supone padeció Jesús en su camino al Gólgota. Se trata de un acto público para mostrar un sacrificio, un gran sobreesfuerzo que bordea con la flagelación y así conseguir aceptación delante de Dios. En Colombia, no estamos en el siglo XVI. Mis hermanos, el castigar el cuerpo en ningún sentido puede ayudar al alma. En ningún sentido. Y mucho menos vas a tener mayor aceptación delante de Dios por ello. Y cuando Pablo habla de culto voluntario, lo que Pablo está diciendo es que estas personas han elegido voluntariamente este tipo de devoción. A ellos nadie los obliga a hacer lo que están haciendo. Es un culto voluntario. Lo han tomado voluntariamente como devoción. Lo decidieron voluntariamente. Dios, hermanos, no le está pidiendo que hagan ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto si Dios no lo está pidiendo? Pablo responde, orgullo. En el fondo quieren mostrar una apariencia de humildad para que los alaben, para que sientan admiración por lo que están haciendo. Orgullo es lo que hay detrás de este tipo de prácticas. Por eso que el apóstol Pablo dice que este tipo de cultos carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es más, estuve leyendo un poco acerca de muchos de estos ascetas de la Edad Media y del siglo XV, que prefiero no decir públicamente porque hay menores de edad. Pero muchos de estos ascetas, hermanos,
manifestaban sentir un deseo sexual poderoso cada vez que ellos infringían dolor a su cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo se refiere acá. Eso no tiene ninguna ganancia contra los apetitos de la carne, sino todo lo contrario. Los aumenta. Los aumenta. El ascetismo no produce santidad. El ascetismo alimenta el orgullo, alimenta el amor propio. Eso es lo que produce el ascetismo. ¿Y saben qué es lo peor del ascetismo, mis hermanos? Porque el ascetismo toma en poco el sacrificio suficiente de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, porque el asceta siente que debe sufrir lo que le faltó sufrir a Cristo para poder sentirse perdonado por Dios. Eso es lo que en el fondo el ascetismo enseña. Cristo no sufrió lo suficiente. Yo debo sufrir lo que le faltó a Él sufrir para así sentirme completamente perdonado y completamente acepto delante de Dios. Y esto es completamente contrario al mensaje del Evangelio. Ningún sacrificio humano puede quitar los pecados. Ningún sacrificio humano. No importa cuánto te autoflageles, no importa cuánto dejes de comer, no importa cuántas veces te golpees el cuerpo, no importa si te vas a una isla deshabitada para que continúes con tu automartirización, no importa nada de lo que hagas, hermano, porque con esto no vas a condoler a Dios ni vas a ganar un solo segundo en el cielo. No va a pasar. Pero el Evangelio nos enseña que el sacrificio de Cristo es uno solo, y que con ese solo sacrificio ha hecho perfectos, escuchen la palabra, perfectos a todos sus escogidos para siempre. Es gracias a Cristo que ya Dios no se acuerda nunca más de tus pecados ni de los míos. Nunca más. Todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido saldados en Cristo. Todos. No necesitas ponerte a hacer penitencias. Quiero que vayan conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Un momento, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice el autor de Hebreos: y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, uno solo, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, versículo 14, porque por una ofrenda, la de Cristo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Con todos esos que han sido santificados. ¿Cuál es el pacto que hará? Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y dice el autor en el versículo 18, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrendas más por el pecado. No hay más. Y hermano, ya Él sufrió por ti y por mí todo lo que había de sufrir para que nosotros no fuéramos al infierno. Ya Cristo lo pagó todo. Y
por supuesto, hermanos, yo quiero hacer una aclaración. Porque en el Evangelio, pues el Evangelio sí promueve la autonegación. Voy a aclarar eso. El Evangelio sí promueve la autonegación, no el ascetismo. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué hago esta aclaración? Hermanos, porque la Escritura nos dice que nosotros debemos, así como hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y para muchos hermanos, hacer morir lo terrenal en nosotros implica autonegación. Para muchos hermanos, entonces, eso le costará no ver más televisión. Para algunos hermanos, eso también les costará no entrar al internet. Para muchos hermanos, eso les costará no ir a una playa. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que quiero decir, hermanos, es que de alguna forma, para poder hacer morir lo terrenal en nosotros, algunos hermanos deberán imponerse ciertas cosas que los hacen, los pueden hacer caer o pecar, pueden ser ocasión de pecar, y eso no es ascetismo. Ir en pos de la santidad no es ascetismo. El Señor nos ordena que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Pero lo que yo debo vivir en mi vida cristiana, debo hacerlo con responsabilidad, con muchísima responsabilidad. Dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, un pasaje que vamos a estudiar más adelante. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 29, que yo debo evitar a toda costa lo que para mí sea ocasión de pecar. Dice el Señor, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado del infierno. Hermanos, y eso no es ascetismo. El Señor no está hablando literalmente, creo que eso no hay necesidad de aclararlo acá. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. De manera que el cristianismo sí promueve la autonegación, pero no promueve el ascetismo. Porque una cosa, hermanos, es hacer lo que hago para ganar el favor de Dios, como en el ascetismo. Cuando yo intento hacer algo para ganar el favor de Dios, hermanos, estoy diciendo una zeta. Y recuerden que tiene un vínculo muy estrecho con el legalismo. Y otra cosa es decir, yo sé que ya yo he sido acepto en virtud de los méritos de Cristo. Yo sé que yo no tengo que hacer absolutamente nada para mi salvación, pero precisamente por todo lo que Cristo ha hecho por mí, yo no quiero ofenderle. Yo no quiero que mis pecados me alejen de Él. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es la fuente de todo bien. Porque yo sé que Él es la fuente de toda santificación. Por eso yo quiero agradarle. Eso es muy diferente al ascetismo. Muy distinto. Porque cuando el cristiano se niega a esas cosas, se niega a cosas a sí mismo, pero no para ganar el favor de Dios, como hace la zeta, sino para guardar o para cuidar su vida espiritual, eso hace la diferencia. De manera que estamos hablando de las motivaciones del corazón. Y quiero que vean eso con claridad. ¿Qué separa al legalista del que no lo es? La intención y la motivación del corazón con que hace las cosas. ¿Qué separa al ascetismo del cristianismo? Precisamente también es la motivación con que hacen las cosas. Es abismal la diferencia. Por ejemplo, yo creo, y soy de las personas que cree que tomarse una copa de vino no es pecado.
Pero también creo que para muchos sí lo es a causa de la conciencia. Porque muchas personas, por el estilo de vida que vivían antes de llegar a los pies de Cristo, les resulta muy peligroso, se sienten que no se pueden refrenar y representa un gran peligro para ellos una copa de vino. No puede ser que para otro hermano no lo represente. Ahora, yo creo que ir al cine no es pecado, pero también creo que para muchos sí lo es y no deberían hacerlo por causa de su conciencia. Lo que yo no puedo hacer en ninguna manera, es imponerle mis reglas a otros, porque estaría siendo legalista. Pero delante de Dios nosotros debemos ser honestos y saber cómo vamos a cuidar nuestra vida espiritual. Así que ya para concluir, hermanos, el punto es que el sufrimiento físico no santifica. No santifica. Pero sí estoy seguro, hermanos, que no hay santidad sin sufrimiento. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en este mundo caído, nosotros aún morando con el remanente de pecado que aún está en nosotros, la santidad, hermano, implica sufrimientos. Dice el Señor Jesucristo: el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz no es digno de mí. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros debemos aferrarnos, hermanos, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría y gozo. Nosotros debemos aferrarnos a Cristo, nuestro único, suficiente, todopoderoso Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y entonamos el himno 345. Mi fe descansa en Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, perdona la deficiencia del expositor, pero glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a tener la tranquilidad y la confianza en nuestro corazón, que no es por nuestra obra, Señor, sino por la obra que tú lograste en la cruz del Calvario. Tu obra es perfecta y suficiente. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.